Buenos días, estimados alumnos de cuarto año de secundaria. El día de hoy estamos con unas exposiciones a cargo de varios grupos. Vamos a empezar con el grupo de Licel Villa, que han escogido al autor Stephen King, maestro del terror, y con un sinnúmero de libros que han sido, ¿no?, adaptados a películas. Vamos a ver qué nos depara hoy día esta exposición. Compártenos, por favor. Profe, ¿ve mi pantalla? Sí se ve. Ya, profe, buenos días, profesor y compañeros en general, hoy mi grupo. Y yo vamos a exponer acerca del autor Stephen King. Mi compañera Lice les estará explicando a más detalle. Ya, profesor. Yo voy a hablar sobre su biografía de Stephen King. Stephen King nació el 21 de septiembre de 1947 en Portland, Maine. Fue el segundo hijo de Donald King y Nellie Ruth Pillsbury, que luego de mucho tiempo se separaron cuando Stephen era solo un pequeño niño. Él y su hermano mayor David fueron criados por su madre y pasaron parte de su infancia en Fort Wayne, que se encuentra en Indiana, donde estaba la familia de su padre, y en Stamford, Connecticut, además de visitar frecuentemente a sus miembros de su familia de la madre, que se encontraban en Malden, en Massachusetts. Cuando tenía 11 años, su madre le trajo de vuelta a Durham, Maine. Luego de los años, Stephen asistió a la universidad de la misma ciudad donde se había quedado, donde acabó de terminar sus estudios en 1970. Él comenzó a escribir a una edad muy corta. Su primer primer cuento que lo escribió a los 7 años. Y a los 18 años vendió su primer texto de revista. Antes de ser famoso, de conocer el éxito, trabajó como portero en una fábrica, o sea, en una lavandería, y también era profesor de inglés en una escuela secundaria. En 1973 publicó su primera novela, que era Carrie. Se trata sobre una mujer dotada con poderes telequinésicos y que se venga atrozmente, que ya mis compañeros después van a explicar sus relatos. Su siguiente trabajo después de Carrie fue Salem Lots, y después pasaron los años y después fueron escribiendo más como de Cine, que significa resplandor, The Stand, The Dead Zone, etc. Algunos de sus libros fueron escritos como un seudónimo de Richard Bachman, como Thinner. Después, el 19 de junio de 1999, fue atropellado Stephen en la Ruta 5, Norwell. El escritor fue ingresado al hospital de urgencia con el pulmón derecho colapsando. Después sufrió múltiples fracturas en la pierna y después la laceración del cuero cabelludo y la cadera fracturada. Ese mismo año terminó Buick 8, así cuando estaba todo enfermo, que es el otro libro. En el año 2000 lanzó The Plant, donde narró las peripecias de una planta carnívora en las oficinas de una pequeña casa editorial. La novela apareció por entregas en internet y el autor lanzaba un capítulo al ciberespacio que le permitía a sus lectores que lo pudieran seguir leyendo y lo bajaran directamente, lo descargaran, como se podría decir. En el año 2003 de agosto, comenzó a escribir la revista Entertainment Weekly, y en el año 2006 publicó una novela apocalíptica, que era Cell. Y en el 2007 Marvel Comics comenzó a publicar cómics basados en La Torre Oscura y las adaptaciones de Stand. Y en el 2008 de Talisman, que fue en el 2009 también. En el 2008 lanzó la novela Duma Kay y la colección de Just After Sunset con 13 cuentos. Entre ellos tenía una novela.
En el 2009 publicó Ur, narración disponible, que solamente se encontraba en Amazon.com. Y el 10 de noviembre de ese mismo año lanzó una novela o un cuento que era King Under the Dome, que fue una adaptación de una novela. Que era una novela que aún no se había acabado, que lo escribió a finales del año de 1970 y a principios de 1980. O sea, en el año 2009 recién terminó de escribir esa novela. El 16 de febrero de 2010 anunció su próxima obra, que fue la colección de 4 novelas inéditas tituladas Fall Dark, No Stars. En abril de ese año se editó Blockade Billy y al mes siguiente lanzó DC, que los cómics presentó American Vampire, una serie de cómics escritos juntos a Scott Snyder e ilustrados por Rafael Alberque. Y así fue como pasaron los años y seguía escribiendo más. Pero él fue un residente junto a su esposa, que también la novelista Tabitha King, y sus 3 hijos en Bangor, Maine, que se encuentran en Estados Unidos. Dedica 4 horas diarias, Stephen, a escribir y siente la pasión por Harley Davidson y por su equipo preferido de béisbol, los Red Sox. Aparte, casi nadie sabe que él sufría de triscaidecafobia. ¿Qué significa eso? Es un temor irracional que no se sabe por qué, pero le tiene miedo al número 13. Gracias. Ahora le paso a mi compañero que les va a exponer sobre sus... Profe, antes de eso, nos olvidamos de prender nuestra cámara, porque nuestra exposición era así, con cámara prendida, y ya, vamos a prender nuestra cámara. Ya, profe, ahora yo le voy a explicar los cuentos que, bueno, algunos de los más resaltantes que tiene Stephen King. Comenzamos por la obra titulada El cuerpo. Ya, esta obra se compone de 2 relatos y en esta King nos demuestra su maestría pues en un terreno, como se dice, algo alejado del terror, que le ha hecho que se gane el reconocimiento general por parte de la crítica y del público. Bueno, en el primer relato de El cuerpo, cuenta la historia de 4 chicos que se enteran por casualidad de que un muchacho de su edad está muerto en el bosque. Y bueno, en el segundo relato es titulado El método de respiración. Cuenta sobre, cuenta en voz de el doctor McCarron, o sea, como si él estuviera narrando, sobre una joven soltera embarazada, cuya, como se dice, tenacidad, fortaleza, la llevó a luchar contra viento y marea para tener a su hijo. Después tenemos la obra titulada En la hierba alta, que esta narra la historia de Cal y Becky Demuth, que son 2 hermanos que se embarcan en un viaje por una carretera en Kansas, que después de conducir unos 3 días aproximadamente, se detienen en un campo de hierba alta, que después de escuchar a un niño pequeño llamado Tobin pidiendo ayuda, ambos entran en la espesa hierba con el fin de rescatar al niño, pero ni bien entran, se enteran que pues no deberían haber hecho eso, pues comienzan a ocurrir cosas muy extrañas, como que escuchaban voces que les controlaban su mente y así. Y bueno, este libro también fue adaptado a una película de Netflix. Después tenemos La niebla, que creo que es una de las más conocidas, que esta es más que todo una novela que nos cuenta cómo un supermercado se convierte pues en el último, por así decirlo, bastión de la humanidad, porque a la Tierra llega como que un enemigo inimaginable. Y bueno, en los sótanos de aquel supermercado hay varias cosas que es mejor pues dejarlas ahí. Por ejemplo, una sería el mono,
y bueno, más criaturas que habitan en esa parte. Después tenemos la cornisa, que aquí King usa el narrador en primera persona y empieza con el protagonista llamado Stan Norris, que en las garras de Kressner, que es también uno de los personajes principales, eh, es como que un señor millonario y despiadado, que en vez de matarlo de forma directa, Kressner expone su afición por las apuestas afectivas y da, por ejemplo, un ultimátum escalofriante. Después tenemos 1992, que este también es un relato de primera persona, de... Ya es un relato de primera persona, que nos cuenta la historia de cómo un hombre asesina a su esposa en Hemingford, en Nebraska, en el año de 1992. Wilfred, el asesino, nos cuenta que tiene 32 hectáreas de cultivo que han estado pues, en posesión de su familia por generaciones. Y luego su esposa también posee otras 40 hectáreas contiguas que su padre le dejó de herencia. Wilfred desprecia esta idea de vivir en una ciudad, pero Arlette, su esposa, no está contenta con la vida en el campo y desea mudarse a Ojama. Ella pretende vender su tierra a una empresa ganadera para que ésta sea utilizada como un matadero de cerdos. Wilfred se pone pues a los planes que tiene Arlette y desea manipular a Henry, o sea, a su hijo, para que le ayude a asesinar a su propia madre. Y bueno, tenemos después Ur y... Ah, no, me confundí. Ya. Por último tenemos a los Yugos del Maíz, que esta historia transcurre en un pueblo ficticio en Nebraska y ahí aparece una entidad demoníaca que se llama el que camina detrás de ti y ejerce una poderosa influencia sobre pues los jóvenes de esa zona que los lleva a querer asesinar a todos los adultos mediante rituales brutales para de esta manera asegurar el éxito de la cosecha del maíz. En un año en específico, esta cosecha de maíz pasa por una sequía y todo el pueblo pues gira a la oración en un intento para asegurar una cosecha exitosa. Un niño predicador llamado Isaac Kroner llega al pueblo y se lleva a todos los hijos del protagonista no, a todos los hijos del pueblo, pues a todos los pequeños, a un campo de maíz para pues hablar con ellos acerca de sus profecías, también de una versión demoníaca de Dios, y también les habla sobre el monstruo pues el que camina detrás de ti. Y bueno, este niño incita a los demás niños a que asesinen a todos los adultos del pueblo, pues para de esta manera tener una mejor cosecha de maíz. Gracias. Bien, yo expongo todo lo que es influencias. King es un gran admirador del escritor Howard Phillips Lovecraft y ha incorporado varias de sus técnicas en sus novelas, como la conexión entre las historias de sus libros, la utilización de recortes, de periódicos, transcripciones de prueba, otros materiales de documentación y el uso de pueblos ficticios como Castle Rock y Derry. Pero se diferencia de él por su caracterización extensa, un diálogo efectivo e historias con finales positivos, todos estos inexistentes en los de Lovecraft. Asimismo, se ha declarado admirador de la serie de Harry Potter, de la autora Joanne Rowling, a quien, según ha mencionado en reiteradas ocasiones, considera una gran escritora. Otra de sus influencias es John Dane MacDonald. King ha sido un gran fanático de MacDonald a lo largo de su vida. La deuda que le debe al viejo escritor parece clara. Del mismo modo que King es un maestro en el género de terror, MacDonald es bastante popular en el género criminalístico. King aprendió mucho del arte de penetrar en la mente de los personajes, utilizado por MacDonald. La manera en que ambos escritores describen a los personajes, aunque en distinto estilo, son bastante similares.
King y MacDonald demuestran una gran dedicación en su trabajo y practican bastante, horas diariamente. King le dedicó la novela Sundown a MacDonald, escribiendo la frase "Te extraño, viejo amigo". Debido a su gran popularidad, King es comparado habitualmente con Dan Kuntz, y algunos admiradores desean leer un libro escrito entre los dos. Ambos escritores declararon lo imposible el proyecto. La razón principal es el hábito de King de tener personajes con una vida miserable. Y Kuntz tiene el de escribir finales felices para la mayoría de sus libros. Escribió 2 novelas colaborando con Peter Struve, El Talismán y Casa Negra. King comentó que tenía planes de escribir el tercer y último de la saga, pero no se ha propuesto ninguna fecha. Escribe además el ensayo Campeones Mundiales del Fin, con el novelista Stewart Downer. Gracias. Profe, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Ya. Su inspiración. Como todo escritor, Stephen King también se ha inspirado en hechos reales para construir la mayoría de sus novelas. De hecho, varias de sus obras más famosas, como El cuerpo llevado al cisne de Rob Reiner con el nombre de Stand By Me, son en algún punto autobiográficas. Por el caso de It, el autor estadounidense contó en su página oficial que fue lo que le llevó a edificar a un personaje tan malvado como el payaso Pennywise, que estaré explicando más adelante. Ahora explicaré uno de sus libros que llegaron a la pantalla grande. Comenzaré por la novela It. La novela se publicó en 1986, pero la inspiración llegó 10 años antes. En aquel momento, King y su familia vivían en Boulder, Colorado. Un día como cualquier otro, por la noche, el escritor se dirigía a su casa, pero un desperfecto lo dejó en medio de un puente. La escena: bosque profundo, sonidos extraños, aterrador y pues puente en malas condiciones. La inspiración llegó de inmediato. Durante aquellos minutos que pasó allí, el escritor recordó el cuento de hadas, las tres cabras macho Graff. Ese cuento relataba las aventuras de 3 cabras hembras que trataban de cruzar un puente custodiado por un troll que amenazaba a todas las criaturas del bosque. Al pasar me pregunté, ¿qué haría si un troll gritaba desde debajo de mí? ¿Quién está pasando sobre mi puente? Y de pronto quería escribir una novela sobre un verdadero troll bajo un puente real. Una buena idea. Es como un yoyo. Puede llegar al final de su cordón, pero nunca muere allí. Solo duerme. Siempre se enrolla y acaba en la palma de la mano. Me olvidé del puente y el troll mientras recogía el coche y firmaba los papeles. Pero la idea volvería a mí después, durante algunos 2 años siguientes, y eso lo escribió en su cuenta. Pero, ¿cómo se convirtió ese hecho en It? Aquella pequeña inspiración fue solo el comienzo. El autor siempre había sido un gran fanático de los relatos coming of age, es decir, donde se trataba al paso de la juventud a la edad adulta. Con este decidió, comenzó a pensar en aquello que más asustaba a los niños. No fue tan difícil, pues los payasos resultaban la mejor elección. En ese momento pensé que debía de ser que una cosa de aglutinaria. Todo algo horrible, desagradable, grosero, una criatura que no quieres ver y que te hace gritar solo al verla. Entonces me pregunté, ¿qué asusta a los niños más que a nada en el mundo? Y la respuesta fue los payasos. Finalmente, en referencia a la serie de ABC que adaptó por primera vez la novela, aseguró, pensé que era extraño, pero lo lograron, que toda una generación tuviera miedo de los payasos, aunque yo pensaba que eran aterradoras desde siempre. Y ya, eso sería la explicación de cómo llegó la inspiración a Stephen King. Ahora mi compañero les va a explicar acerca de otra obra que llegó a la pantalla grande. Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. Hoy les vengo a explicar una pequeña parte de... comparte la pantalla, por favor. Una pequeña parte sobre el libro Resplandor, que también llegó a la pantalla grande en 1980, pero El Resplandor se escribió en 1977.
Primero, ¿de dónde se inspiró para sacar obra de arte que fue también conocido en su tiempo como un tipo de película culta de terror? Ya, sacó su inspiración de un día cuando, cuando él y su esposa y su hijo necesitaban un hotel. Se inspiró en el Hotel Stanley. Y como ese hotel también está en quiebra y decidieron pasar la noche en ese lugar. Como estaba en quiebra, no había muchos inquilinos, en sí eran los únicos. En ese hotel se quedó dormido, en la habitación 217. En la noche soñó que a su hijo lo estaban persiguiendo y cuando despertó ya tenía una idea para su siguiente libro. Ya, El Resplandor comienza cuando el escritor Jack Torrance acepta un trabajo en el Hotel Overlook, que está ubicado a 65 kilómetros del pueblo más cercano en la montaña de Colorado. Antes de iniciar sus labores, el director del hotel le advierte a Jack que el aislamiento puede ser peligroso, ya que el anterior cuidador enloqueció y mató a su familia debido a la enfermedad de la fiebre de cabaña, que es como una enfermedad psicológica que es cuando tienes demasiada soledad, depresión de soledad y estás en un lugar cerrado, como estamos en el caso de ahora. La historia se centra en Danny Torrance, que es el pequeño hijo de Jack y Wendy. Ese niño desde hace un tiempo ya vendría como teniendo un tipo de poder sobrenatural, que en este caso el libro lo llama El Resplandor, que es que puede conversar con los muertos o conversar telepáticamente con otros que tienen el resplandor. Ya en el hotel, con el paso del tiempo, el padre de familia se vuelve cada vez más, la locura le va ganando. Y se frustra más ya que tampoco puede terminar su libro y está en un bloqueo de escritor. Y el aislamiento le lleva a retomar costumbres que había dejado, como el alcohol y, y la agresividad que tenía antes. Pero un día, cuando estaba escribiendo, se quedó dormido. Y las cosas se empeoraron cuando soñó que él mataba a su familia con un hacha. Y entonces entendió que el hotel, o sea, que el Overlook, le estaba pidiendo que corrija a su familia. Y bueno, pues entonces decide agredirlos y hasta matarlos. ¿Por qué? Porque el hotel quería quedarse con el niño, con el poder del niño, que era el resplandor. Y bueno, pues no lo consigue, pero suceden muchas cosas muy espeluznantes y prefiero que lo lean ustedes mismos a que yo lo cuente porque es muy, muy maravilloso ese cuento. Y termino, profe, gracias. Bien, vamos a hablar acerca de los pros y los contras de su exposición. Primero, saludar a Juan Clo, que lo había desconocido, pensé que era otro alumno, pero no, se ve algo diferente. Y me van a pasar esas diapositivas, por favor, porque no sé cómo hacer esas animaciones, ¿no? Como efecto GIF. Me parece que fueron bien trabajados, me llaman la atención. Luego me pasan el truco ya de cómo hacer esas diapositivas. Yo creo que ha sido una buena selección de lo que es los libros, la obra y su vida, ¿no? Ha sido, me parece que han elegido casi lo mejor de Stephen King y han sabido expresarlo. Me ha sorprendido que algunos alumnos casi ni siquiera, o sea, con un poco de información que hay en la diapositiva han podido explayarse tranquilamente bastante, ¿no? Y hablar, eso me indica que saben del tema. Y yo creo que, bueno, ya sabemos pues que los alumnos que están aquí ya están acostumbrados a exponer y siempre hacen buenas exposiciones, ya tienen costumbre. Entonces yo les digo, es una buena exposición, por lo tanto, sí se justifica, ¿no? La postergación de la fecha se justifica. Por lo tanto,
Vamos a ver, esperemos que no se resfríe el ICL, no coronavirus. Entonces, voy a hacerle 2 preguntas, algo rebuscadas, ¿ya? ¿Cómo, cómo interviene su esposa en la carrera de Stephen King? ¿Cómo interviene su esposa en la carrera de Stephen King? A ver si alguno sabe el dato. Yo creo que su esposa interviene porque ella también era novelista, igual que él, entonces como que ella le ayudaba a dar un poco más de ideas y le expresaba algunos sentimientos y distintas cosas. Voy directo al caso donde Misery. Ella tiene que ver mucho con la novela Misery. Este dato es muy rebuscado ya y difícil de encontrar, pero de repente alguno lo sabe. O lo digo yo. No, no Dígalo. Misery, no. Disculpe, Misery no. Carrie, con Carrie. Lapsus brutus. Lapsus brutus. ¿Qué pasa con su novela Carrie? Profe, cuando Carrie prácticamente estaba en el olvido, porque King sentía que él no podía escribir pues, desde la perspectiva de una mujer, entonces su esposa le ayuda en eso para que le dé ideas así, y por eso es que su esposa es que rescata la novela de Carrie. Ya, la rescata de esa manera, pero también de otra forma. Stephen King tiró el borrador al tacho de basura. Tiró el borrador porque dijo esta novela no sirve. Su esposa va al tacho de basura, lo encuentra y le dice, pero ¿por qué has hecho esto? ¿No? Entonces le anima, porque ya la habían rechazado de muchas editoriales, nadie le aceptaba esa novela. Entonces le anima a un último intento, ¿no? Y cuando lo hace, pues, Carrie se vuelve un boom, ¿no? Todo el mundo dice que era muy buena. Entonces prácticamente su esposa le afirmó su carrera como escritor. Por eso yo siempre digo, lo importante que es escoger a una pareja adecuada, ¿no? Que te motiva, más bien que no te critica, sino que más bien te motiva y te dice, eres bueno, esta novela es buena, sigue haciéndolo. ¿Ya? No tóxicos, sino personas así. Entonces, una última pregunta. ¿Qué escena de It o pasaje de It? Yo estoy tratando para el 20, ¿ya? ¿Qué pasaje de It sería muy difícil que lo trasladen al cine porque eh, es muy chocante, es muy fuerte esa escena? Bien, obviamente que It tiene más de 1500 páginas y muy raros son los que han leído esa obra completa. Me lo ponen a Papa como para decir que él le Pues llegue a responda. hacer comentarios, profe. Profe, creo que aquí nadie ha terminado todavía de leer todos los capítulos de IT, así que hasta ahora Profe, yo sé. yo comencé a Alguna del leer. otro grupo ha levantado su mano. ¿Quién es Sí, que responde entonces? ya, profe. Me parece que es en los niños hay una parte que antes de irse hacen como su juramento o algo así. Y quitaron ahí la parte de, creo, no estoy tan segura, creo que ahí se da una orgía o algo así. Entonces esa parte como es muy fuerte la quitaron. Claro, una Sí, orgía de niños. Esa ajá. como que es difícil de plasmar eso en una película, ¿no? Ujú. Todo el mundo pondría un grito en el cielo, ¿no? De cómo es posible que pongan eso en una película. Pero en la Exacto. novela It sí sucede. Hay una orgía de niños, imagínense. Bueno, entonces me parece que ha sido muy buena exposición. Los felicito. Ahora voy a poner la nota. A ver quiénes son. Profe, Eh, mira, hasta nos pusimos politos amarillos con estos globitos rojos. sí, he visto ahí, ¿no? Con sus globos rojos, sí, lo había visto. Dije, ¿por qué? ¿Es una casualidad? ¿Es una referencia a It? Pero hubiera sido Pienso, chévere profe. que alguien imite la escena de Georgie, ¿no? De Georgie y el payaso, ¿no? Que hagan la escena, a ver si Juan se anima a hacerlo, No ¿no? había payasos. A la alcantarilla, ¿no? ¿no? A la Profe, alcantarilla.
yo me acuerdo que hay otra diferencia, o sea, que del libro no lo pasaron a la película. Cuando, o sea, tiene que ver con Beverly March. Ella en el libro se ofrece a sus amigos para tener relaciones sexuales y así que la liberen del trauma cuando ya la hacen para un sacrificio. Ah, ¿Cómo has además, conseguido ese dato? ¿O lo has leído en la novela? profe, no le voy a decir cómo lo conseguí. Bueno, está bien, está bien. Entonces aquí tenemos, ¿no? Que las personas, no sé quién es ese chino que está detrás de Lisel, no tiene nada que ver con Stephen King, pero los demás sí, ¿no? Los ¿Qué globos, chino, ¿no? profe? O sea, atrás hay un chino. Entonces, los Ah, eso globos. soy yo. Profe, ella es Es Lisette. un chino, yo ¿Es soy Lisel ella? bebita. Es un Sí, chino. soy yo de Es que bebita. de lejos, pues. Bueno, chicos, está bien. Me parece una buena exposición. Lo felicito. Voy a poner su nota. Ya, apellidos. Villa, Villa, ¿Quién más? Paredes, Paredes, Lázaro, Claude y Papa. Claude y Papa, ¿no? Ya, listo. Ah, acá está. Listo, ya, ok. Muy bien. Por favor, un número. A ver, 14, no, 5. 25. 5. Ya, ok. Gracias, alumnos. Buen expo, de ahí verán la grabación. A ver. 2, 4, 5. Bruno Chávez. Bruno Chávez. ¿Qué pasó, Soraya Vidales? Estás con la mano levantada. No, profe, yo lo bajé. Ya. Bruno Chávez. Sí, ¿Quién es profe. tu Bruno Chávez? Mi grupo es Alejandro, Valentino, Alejandro, ¿quién más? Valentino, Elisa y Maffer. Ya, Elisa, empiecen por favor. Ya, profesor, ahorita lo comparto. Elisa, no te escuchamos bien. Ahorita lo comparto, ahorita lo comparto. ¿Se ve? Sí, ahora sí se ve. Ya. Ya. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros todos. A mi grupo ya en esta oportunidad nos ha tocado exponer al escritor, cuentista, poeta, crítico y periodista Edgar Allan Poe. Ahora le paso a mi compañera Maffer para que exponga la biografía. Maffer. Todavía no Me entro. parece que tu compañera no está presente. ¿No está presente? Ya entró. Ya, profesor. Bueno, a mí me tocó exponer sobre la biografía de Edgar Allan Poe. Bueno, Edgar Allan Poe fue un escritor y poeta y periodista romántico que nació en Estados Unidos, que generalmente fue reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. Fue renovador de la novela gótica, recordando especialmente por sus cuentos de terror. Considerado el inventor del relato
detectivesco, contribuyó asimismo con varias obras al género emergente de la ciencia ficción. Por otra parte, fue el primer escritor estadounidense de renombre que intentó hacer la escritura de su modus vivendi, lo que tuvo para lamentables consecuencias. Fue bautizado como Edgar Allan Poe en Boston y sus padres murieron cuando era niño. Fue recogido por un matrimonio adinerado de Richmond, Virginia, Frances y John Adam, aunque nunca fue adoptado oficialmente. Pasó un curso académico en la Universidad de Virginia y posteriormente se enroló también por breve tiempo en el ejército. Sus relaciones con Alan se rompieron en esa época debido a las continuas desvenencias con su padrastro, quien a menudo desoyó y sus peticiones de ayuda y acabó desheredándolo. Su carrera literaria se inició con un libro de poemas. No se escucha a la persona que esté hablando. Ya, pero en sus comienzos como escritor. En 1840 publicó en Filadelfia cuentos de lo grotesco y lo arabesco. Obtuvo luego un extraordinario éxito con El Escarabajo de Oro en 1843, relato acerca de un fabuloso tesoro enterrado también emblemático de su escritura como el poemario El Cuervo y otros poemas, que llevó al cumbre de su reputación literaria. Yo les voy a hablar sobre las obras de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, a lo largo de su carrera, llega a ganar un premio a la ciencia ficción de misterio, televisión, animación y teatro otorgado por la Asociación de Escritores de Misterio de Estados Unidos, ya que las obras de Edgar Allan Poe, lo que él cuenta, les daba, lo que más era su especialidad era el misterio y darle esa vida a sus personajes en cada de sus obras. Una de sus grandes obras, que ahora les voy a mencionar, que llega a sacarlas, son Metzelgerstein, sacada en 1832, El Rey Peste, que es una de sus grandes obras, que vamos a hablar a continuación, que la saca en 1835, Berenice, que saca en 1835, Ligeia en 1838, La caída de la casa Usher en 1839, William Wilson, 1839, El hombre de la multitud en 1840, Un descenso al Maelstrom en 1841, Los crímenes de la morgue, sacada en 1841, La máscara de la muerte roja, que también llega a ser uno de sus grandes libros, en 1842, El pozo y el péndulo, también sacada en el año de 1842, El relatro oval, El escarabajo de oro en 1843, que llega a ser quien lleva este libro a su gran reputación a Edgar Allan Poe, El misterio de Mary Roger en 1843, El gato negro en 1843, El corazón del actor, La caja oblonga en 1844, y así sucesivamente. Todos sus libros sacados siempre un año después de otro. Ahora le paso a mi compañero Valentino para que les hable sobre sus poemas. Buenos días, profe y compañeros. En esta oportunidad yo voy a explicar un poco sobre 3 de los poemas que están ahí en pantalla, que el primero es El Cuervo. Bueno, El Cuervo es un poema narrativo escrito por Edgar Allan Poe, como lo estábamos mencionando previamente,
publicado por primera vez en 1845. Este poema constituye, o sea, su composición de este tema es poética y es uno de los más famosos, ya que le dio el reconocimiento internacional a Edgar Allan Poe. Son notables su musicalidad, el lenguaje estilizado y la atmósfera sobrenatural que logra recrear en el poema. Este texto narra sobre una misteriosa visita de un cuervo parlante a una casa de un amante afligido y del lento descenso hacia la locura de este último. El amante, que a menudo se ha identificado como un estudiante, llora la pérdida de su amada, Leonora. El cuervo negro posado sobre un busto de Palas Atenea parece asusar su sufrimiento con la constante repetición de las palabras nunca más. En el poema, Poe hace alusión al folclore y varias obras clásicas. Poe afirmaba haber escrito el poema de forma muy lógica y metódica. Su intención era crear un poema que pudiese gustar tanto a las clases populares, a las personas de gusto más refinado, como explica él mismo en el que fue su siguiente ensayo, La filosofía de la composición. Y bueno, ahora voy a hablar un poco del poema La Durmiente. Y bueno, La Durmiente es un poema muy descriptivo que evoca años pasados de hechicería, espíritus y magia. Quizá un mundo paralelo cuya percepción está vetada para nosotros. También es uno de los mejores cuentos de este gran poeta Edgar Allan Poe, que es conocido por sus relatos oscuros y de hablar de la muerte y el miedo como de algo cotidiano. Y bueno, en este cuento corto, pero es que es intenso, nos muestra la belleza y la tranquilidad que otorga y puede llegar a la muerte, ¿no? Y ahora hablaré un poco sobre el espíritu de los muertos. Cuando el espíritu de los muertos relata el diálogo entre una persona muerta y un misterioso visitante de su tumba. En este poema, Edgar Allan Poe nos advierte aquí sobre la naturaleza impostergable de la muerte, curiosamente alejada del pesimismo y la resignación, aunque relacionada con una especie de nostalgia por el futuro, de melancolía proyectada hacia los amaneceres y crepúsculos que ya no veremos, presos silenciosos de un destino con forma de ataúd, de vivo inexorable. Profe, Sí, ¿me puedo salir de la clase, por favor? Es que tuve una urgencia. ok. Ya, profe, gracias. Ya me toca a mí exponer 3 horas importantes de Edgar Allan Poe. Voy a empezar con La Máscara de la Muerte Roja. Es un cuento del escritor estadounidense Edgar Allan Poe, publicado por primera vez en 1842. La historia sigue algunas tradiciones de la narrativa gótica y es analizada a menudo en una alegoría acerca de lo inevitable de la muerte, que sería el tema principal, por así decirlo. Aunque algunas críticas advierten no guiarse por una lectura alegórica, muchas interpretaciones se han presentado, así como intentos de identificar la verdadera naturaleza del título. Sigo con El Rey Peste, que narra una noche de terror tomando el tema de las epidemias, en este caso la peste. Fue publicado individualmente por primera vez en septiembre de 1835 y la historia se basa en dos marineros de la embarcación Free and Easy. Después de desembarcar en Londres, salen huyendo de una taberna donde han estado viviendo por hallarse sin dinero. En su vida se internan en una brumosa y espeluznante zona de la ciudad bajo el dominio de la peste. Finalmente buscan refugio en una funeraria donde se encuentran con el rey Peste y su estrambótico cortejo. Por último, El corazón del Ator fue publicado por primera vez en el Literarium The Pioneer en enero de 1843, que clasificaba la narrativa gótica también, y la historia presenta a un narrador anónimo obsesionado con el ojo de un anciano con el cual convive. Finalmente decide asesinarlo y el crimen es estudiado cuidadosamente y tras ser perpetrado, el cadáver es despedazado y escondido bajo las tablas del suelo de la casa. La policía acude a la misma y el asesino acaba delatándose a sí mismo, imaginando alucinadamente que el corazón del viejo se ha puesto a latir bajo la tarima. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre las influencias.
La crítica siempre suele coincidir al determinar su fuente literaria de Edgar Allan Poe, por lo cual en sus primeros cuentos se inspira de Boccaccio. Chaucer también se inspiró en las novelas góticas, como las que vienen más de misterio, porque eso prácticamente casi todos sus cuentos, poemas de Edgar Allan Poe son de misterio, donde se llega a inspirar de Horace Walpole and Radcliffe, Matthew Lewis y Charles Maturin, y entre otros, se inspira de esas folclóricas historias que solían aparecer en las revistas. Y así es como se inspira, empieza a leer varios cuentos, revistas, y donde se inspirar para que le dé ese toque a cada uno de sus poemas y de sus cuentos. En cuanto a las críticas, Poe se aislaba en sus corrientes culturales por el hecho de que al sacar sus poemas, lleva a recibir varias críticas de por qué él debería hacer poemas románticos, porque llega a hacer sus poemas románticos, y por el hecho de que él tiene el toque de misterio a todas sus obras, a lo macabro, etc. Es donde recibe varias críticas, y su cultura desde que hace que la gana en sus críticas sea abundante, pero no todo lo asombroso de que él intenta hacer ver presenta a algunas. No hay que olvidar de su educación académica, que redujo sus años en el colegio y el único año que pasó en la Universidad de Virginia. Y ya. Bruno. Bueno, paso yo con la inspiración de Edgar Allan Poe para escribir sus cuentos. Bueno, a pesar de que actualmente se goza de gran fama, bueno, no siempre ha sido así. En realidad, en su época fue muy despreciado por sus contemporáneos debido a su carácter antisocial, que esto derivó de una infancia y juventud llena de peripecias y dolor, que llevaron a este gran genio al alcoholismo, y estos efectos del narcótico ayudaron a Poe a crear maravillas y obras. Bueno, y al estar alcoholizado, las alucinaciones eran muy fuertes, y la gran fuente de su inspiración, aunque algunas sí solían ser escalofriantes. Bueno, y entre sus más obras de Edgar Allan Poe puedo destacar el Gato Negro, que trata de una persona de niño que era cariñoso y demostraba un gran afecto por los animales, pero a la evolución del cuento se torna de un carácter violento y que termina con la vida de su esposa, y una gran violencia está su vida también. También podría destacar El Pozo del Péndulo, un relato que transmite el abandono, la desorientación, el desconcierto, la desesperanza de una persona que sabe que va a morir. Y el nombre del relato proviene de un pozo situado dentro de la celda en la que se encuentra el protagonista, en la que también se encuentra un péndulo con una guadaña con el que la tortura. Bueno, en esta obra Poe demuestra su dominio sobre el lenguaje y las técnicas narrativas más efectivas. Y puedo también destacar Los Crímenes en la calle Morgue, que es una historia narrada a un brutal asesinato de Madame L'Espanaye y su hija Mademoiselle Camila. Un crimen cometido en un departamento ubicado en la calle Morgue, una frecuentada calle parisina. Eso es todo. Gracias. Gracias. Bien, vamos a comentar con el grupo los pros y contras de su exposición. El uso de las diapositivas me parece bueno, o sea, el contraste que hay entre el fondo blanco con el texto, con las imágenes, siempre es muy agradable ver, ¿no? A modo de libro, ¿no? Lo que pasó es que por momentos creo que la diapositiva no correspondía con lo que estaba hablando algún alumno. Profe, se está bloqueando, mi internet está súper mal y encima no encuentro la diapositiva que era de mi compañero Bruno.
la razón, sí, pues eso es lo que yo supongo que puede ser por problemas de internet, ¿no? Es una de las cuestiones. Ahí se queda paralizado. Otra de las cuestiones es que algunos alumnos solo han leído, o sea, no han explicado, algunos alumnos solo han leído, no han ido más allá, o sea, no han explicado algo más, o sea, ustedes yo les dije alguna vez que el uso de diapositivas es para que se ayuden, ¿no? Recordar frases o una síntesis, ¿no? O algo corto, y de ahí yo explico, porque incluso en algunos casos he visto que los alumnos no respetan incluso los signos de puntuación, o parecía que por primera vez veían la diapositiva. Entonces, es algo que tienen que tomar en cuenta. La mayoría de ustedes tienen una buena dicción, o sea, la forma en cómo hablan es adecuada. No encuentro errores así de pronunciación o entonación. Pero lo que sí me hubiera gustado es Edgar Allan Poe, ¿no? Por ejemplo, de repente habría algunos temas que son interesantes, como porque no se sabe cómo murió Edgar Allan Poe, ¿no? Hay varios mitos acerca también de por qué le tiene fobia a los cuervos y todo esto, ¿no? Podría haber sido, que me pareció que mostraron un poema que no es común y eso me agradó, que es muy algo desconocido, ¿no? Ese poema, aparte del cuervo, que había mostrado, no muchos lo conocen. El Rey Pese también es un cuento que no es accesible a todos los que han leído los comunes, ¿no? Entonces, algo bueno es que han introducido algunos cuentos que así nomás no se comenta o se escucha hablar de Allan Poe. Bueno, chicos, voy a poner la nota. Por favor, me dicen los apellidos. Pero antes voy a hacer una pregunta, a menos que alguno tenga una pregunta de los que están aquí. Ya voy a hacer una pregunta. ¿Cómo influye sus últimos años de vida en lo que él escribe, ¿no? Ustedes saben que él era alcohólico y tenía delirium tremens. ¿Cómo influye esto en su escritura? Profe, yo, él creo que a sus 18 años de edad estaba sumergido en sus problemas con el alcoholismo y adicción al juego. Y por lo cual él queda defraudado y él considera que, o sea, necesitaba ayuda y es como que ya llena de su depresión y severa ansiedad, amargura y tristeza, por lo cual no podía salir de eso, es lo que le lleva a desahogarse, creo que todo esto en sus libros, llevándose al misterio, porque Edgar Allan Poe cuenta de que todas sus obras lo que él vive, o sea, él es algo, sus obras son intensas y es lo que él siente y va plasmando para que toda esa intensidad, todos esos sentimientos que de repente él sintió al escribir sus obras, se las transmita al lector. Ok, Elisa, correcto. Vamos con la siguiente pregunta, ya que nadie desea preguntar. Él es iniciador de un tipo de cuento, de un género literario, o sea, así como existe ciencia ficción, existe terror, ¿no? Existe romance, él inicia una especie literaria. ¿Qué especie literaria es esa? La gótica. No, la gótica es anterior a Poe, pero Poe también hace cuentos góticos, pero ya antes ya lo habían hecho. Hay otra nueva, que está muy de moda en la actualidad y hay un montón de series acerca de ese género. Con Los crímenes de la calle Rue Morgue, por ejemplo, o La carta robada, él inicia un nuevo género. ¿Cuál es ese? Donde destacan autores como Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, por ejemplo, Agatha Christie.
detectivismo. Detectives. policial y de detectives, ¿no? Detectivesco. Él es el iniciador de este tipo de relatos. Bien, chicos, vamos a poner entonces la nota. Anotamos aquí, por favor. Elisa, dime los integrantes, por favor. Bruno Chávez. Bruno Chávez. Ya. Alejandra Lipázaga. Valentino Magino y María Fernanda Nalbarte. Y yo. Alipázaga, Chávez, Magino y Elisa Ramos. Nalbarte y Ramos Nirvana. Listo, muy bien, gracias a ustedes. Vamos a continuar con la siguiente. Dime un número, por favor, Elisa. 1 al 10. 8. Al 2, 4, 6, 8. Jennifer Falcón. Profe, yo tengo grupo. Con ¿Con Ami, quién eres? Mayeli, con Ami, Mayeli, Cristina y Soraya. Ok, Soraya, Sí, profe, ahorita compartimos. Jennifer, empiecen, por favor. Ya, Cris, solo vas a poner en grande o así nomás. Así nomás, porque si lo pongo en grande, acá hay una cosita al costadito que lo tapa. Ya, bueno, profe. Comencemos. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros todos. En esta oportunidad, mi grupo presente, conformado por Ami Alvarado, Soraya Vidales, mi persona, Cristina Pérez, Jennifer Falcón y Mayeli, les comentaremos un poco, ¿no? Y ayudaremos a reforzar su información acerca del famoso escritor peruano Mario Vargas Llosa. Ya, profesor, yo voy a hablar de su biografía. Ya. Mario Vargas Llosa nació el 28 de marzo de 1936 en Arequipa, hijo único de Ernesto Vargas Maldonado, operador de radio en una empresa de aviación, y de Dora Llosa Ureta, separados unos meses antes de su nacimiento, porque su progenitor mantenía relación con una mujer alemana con la que tuvo otros 2 hijos, Enrique y Ernesto Vargas. Mario vivió con su familia materna en Arequipa hasta que un año después del divorcio de sus padres, cuando su abuelo materno fue nombrado cónsul honorario de Perú en Bolivia y se trasladaron a Cochabamba, donde pasó los primeros años de su infancia. Durante el gobierno del presidente de Perú, José Bustamante Rivero, su abuelo obtuvo un cargo diplomático en la ciudad costera de Piura y la familia regresó a Perú. Allí asistió a la escuela primaria en la Academia Religiosa Colegio Celiciano. En 1946, a la edad de 10 años, se trasladó a Lima, donde se reunió con su padre por primera vez. Se le hizo creer que su progenitor había muerto. Sus padres restablecieron su relación y vivieron en Magdalena, Lima. Durante sus años de adolescencia en Lima, estudió en el Colegio La Salle, en escuela secundaria cristiana, de 1947 a 1949. Cuando tenía 14 años, Mario Vargas Llosa ingresó a la Academia Militar Leoncio Prado, de Lima, a los 16. Antes de su graduación, empezó a trabajar como periodista aficionado en periódicos locales. Tras salir de la academia, terminó sus estudios en Piura, donde trabajó para el periódico La Industria y representó su primera obra teatral, La huida del Inca, en 1953. Se inscribió en Lima de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para estudiar Derecho y Literatura.
En 1957 dio inicio a su carrera literaria con la publicación de sus primeros cuentos, Los jefes y el abuelo, mientras trabajaba para dos periódicos peruanos. Después de su graduación, en 1958, recibió su beca para estudiar en la Universidad Complutense de Madrid, en España. En 1960, cuando su beca en Madrid había expirado, se trasladó a Francia, creyendo que iba a recibir otra beca. Sin embargo, estando en París, le fue negada su solicitud debido a quedarse en la capital francesa, donde comenzó a escribir prolíficamente. Se trasladó posteriormente a Madrid, ciudad donde cursó estudios y publicó su libro Los jefes, una colección de cuentos. Pasó algunos años en París, Barcelona y Londres, donde vivió como exiliado voluntario entre 1974 y 1990. Vivió nuevamente en su país. Mario Vargas Llosa apoyó la Revolución cubana, pero durante la década de 1970 fue muy crítico con el régimen comunista de Fidel Castro, proclamando su fe en la democracia y el desprecio hacia los regímenes autoritarios. En 1990, Vargas Llosa se postuló a la residencia de Perú, lanzando su candidatura por el Frente Democrático, FREDEMO. Perdió en segunda vuelta frente a Alberto Fujimori, un profesor universitario que más tarde fue acusado de crímenes contra los derechos humanos cometidos durante su presidencia. Ahora mi compañera les va a hablar de la participación en la política de Vargas Llosa. Yo hablaré sobre su aporte en la política de Mario Vargas Llosa. En la década de 1980, Mario Vargas Llosa se volvió políticamente activo y causó liberales, ya que la intelectualidad de la época se caracterizaba por su perfil izquierdista. Se refiere a buscar la igualdad social y en esos momentos estaba el gobierno de Alan García, y lo que dijo Mario Vargas Llosa sobre él fue que en el partido gobernante podría significar el fin de la libertad de expresión y la última instancia de la democracia. Pero las personas que apoyaban al APRA hicieron caso omiso, y algunos lo apoyaron, y obviamente que Alan García salió a defenderse por él, diciendo que no. Al año siguiente, el FREDEMO lanzó a Mario Vargas Llosa como candidato presidencial. El FREDEMO ganó las elecciones, pero muy lejos de los 50%. El segundo lugar lo ocupó Alberto Fujimori, su partido llamado Cambio 90. Se necesitaba una segunda vuelta electoral, en la que Mario Vargas Llosa fue derrotado, obteniendo 38% de los votos válidos frente al 62% de su rival, que vendría a ser Alberto Fujimori. Luego el movimiento de Mario Vargas Llosa decidió no participar en las elecciones para el Congreso en el año 1993, cuando había el autogolpe de Estado, y fue ahí cuando decidieron dejar de participar a la presidencia. Le paso a mi compañera Mayeli, creo, o Soraya. A mí. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el método de escritura de Mario Vargas Llosa. La siguiente diapositiva, por favor. Cris, ¿puedes cambiarla de voz? Gracias. Bueno, ¿cuál es su método de escritura? ¿Cómo es que él hace por pasos, cómo realiza sus cuentos? Pues primero, lo que él hace es un borrador. Y este método sigue vigente desde sus inicios, que es primero hacer un borrador, su primera versión, que es muy amplia, muchas veces que es difícil, caótica, y cuesta mucho más trabajo. Luego, corregir y muchas veces rehacerlo, que va a la par del trabajo de investigación. No, un trabajo de investigación, no, perdón, sino un trabajo que le ayuda a familiarizarse con el ambiente, con el paisaje. ¿Cómo hace eso? Viajando a los lugares donde pasaron los hechos, escuchando los testimonios, también leyendo
cuentos o libros relacionados a la época y a los personajes de los cuales él quiere hablar. ¿Y para qué hace todo eso? Lo que él hace, ¿para qué hace todo eso? Es para que le pueda servir como materia prima para al momento de crear sus cuentos. Y no solo para escribir unas cuantas horas una novela, sino para que también viva lo más cerca posible del mundo que está tratando de inventar. ¿Y para qué hace todo eso? Para que el libro sea una aventura vivida al mismo tiempo que un trabajo intelectual. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Él cuenta que en sus primeros años de vida eran momentos muy felices, momentos en los que vivió alegrías, prácticamente no hubo momentos tristes. Y lo curioso de eso es de que él manifiesta que no escribiría ningún relato respecto a esos años porque eran felices, ya que él piensa que las experiencias traumáticas, tristes, son mucho más fecundas porque son poco convencionales y generan muchas veces suspicacia al lector. También cuenta que uno de sus libros, llamado Las Cinco Esquinas, una de sus experiencias es que al escribirlo, su primera idea era hacer una imagen erótica, una imagen entre dos señoras que una noche iba a pasar algo, ¿no? Pero de pronto su perspectiva cambia y lo hace un cuento policial, un libro policial, un thriller. ¿Y cómo se inspira eso? Se inspira a través de su participación en la política, a través de la historia del Perú, a través de la moral social peruana, que es semanas antes, cuando Fujimori y Montesinos intentan hacer un golpe de Estado. Una duda respecto a eso es que a él le causa mucha intriga que algunos hechos tienen una facultad de encender su imaginación, mientras que otros, que son muchísimos, que no. Entonces es porque, como comenté hace un momento, es que a él le genera ¿cómo se dice? Las ideas se generan por momentos tristes o probablemente traumáticos, que por ejemplo, como la historia del Perú, que Fujimori intentaba hacer un golpe de Estado en su tercera postulación. Bueno, y último punto que quería mencionar era que él dice a las personas que si tú no naces genio, podrías convertirte en un gran escritor solamente con esfuerzo y perseverancia. Bueno, eso es todo. Le paso a mi compañera Mayeli. Hoy yo voy a hablar sobre las obras teatrales de Mario Vargas Llosa sobre la huida del Inca. Ha transcurrido más de medio siglo desde que... Un ratito, por favor. Silencio. Ya. Ha transcurrido más de medio siglo desde que Mario Vargas Llosa estrenó su primera obra, La huida del Inca, en el Teatro Variedades de Piura hasta el anuncio de su nueva obra, Cinco Esquinas, en el Foro Internacional del Español CIE en 2015, realizado en Madrid en abril último. En aquel entonces, el autor de La huida del Inca tenía 16 años. Y pues él llegó a Piura en 1952 para culminar su último año de secundaria, en lo que él escribe La huida del Inca. En este ambiente estudiantil hizo conocer la obra al profesor de historia José Estrada Morales, a quien le propone estrenarla como parte de los actos que ofrecía en el colegio para jubilar de Piura. El director del centro, doctor Marroquín, aprobó el proyecto. Ya, y la puesta en escena se realizó el 17 de julio en el Cine Teatro Variedades de la ciudad de Piura. Ahora vamos a hablar sobre La señorita de Tacna. Es una obra de teatro en 2 actos del escritor también peruano y Premio Nobel de Literatura 2010. La señorita de Tacna cuenta sobre una señorita que sus familiares le llamaban Mae o Elvira. Fue una joven que resultó engañada por su novio oficial, el chileno Joaquín. Los hechos tuvieron lugar al principio del siglo XX en la ciudad de Tacna.
en el desierto costero del Perú, Elvira rompió con Joaquín y se quedó solterona para siempre. Un sobrino nieto de mi mamá, se llamaba Belisario, rescata esta historia familiar para escribir un relato romántico basado en el drama real. Esta historia u obra teatral de Mario Vargas Llosa realiza una reflexión sobre cómo y por qué nacen los relatos y el uso de la imaginación para completar sus historias. La Chunga. La Chunga es una obra de teatro del escritor peruano y también se realizó en el 2010. El argumento es que 4 amigos juegan dados en un bar en la ciudad de Piura, regentando por una mujer muy conocida como la Chunga. Hablan de sus conquistas amorosas y recuerdan la tarde en que uno de ellos, de nombre Josefino, acudió al local acompañado de Mercedes, una bella e inocente muchacha a la que todos llamaban Meche. Josefino perdió aquel día en el juego todo el dinero que tenía y para arrasarse le propuso a la Chunga, que se sentía atraída por la muchacha, accederle a Meche por una noche, a cambio de 3,000 soles. Las dos mujeres subieron juntas a la planta de arriba del bar, donde la Chunga tenía su cuarto, y nadie supo lo que sucedió a continuación. Pero a partir de ese entonces, Meche desapareció y jamás se tuvo ninguna noticia de ella. Josefino y sus 3 amigos rememoran los hechos que acontecieron aquel día y concluyen la historia según su imaginación, mezclando realidad y fantasía. Cada uno de ellos evoca la escena de una forma diferente. Por ejemplo, la fantasía de José era creer que había estado presente en el acto de pasión amorosa que tuvo entre la Chunga y Meche. Su obsesión le hace pensar que ocurrió realmente, pues era el inicio de un desenlace posible. La fantasía de Lituma. La fantasía de Lituma es que aquella noche subió a la escalera y él le siguió y le propuso matrimonio y ambos se jugaron juntos. La fantasía de Mono. El mono tiene sentimientos de culpa por un antiguo delito que cometió con una niña. Él piensa que tanto la Chunga como Meche deberían recibir un castigo por su reprobable comportamiento. Fantasía de Josefino. En la escena 9, Josefino relata su versión de los hechos, que tuvo una conversación con la Chunga y le propuso organizar un prostíbulo de aquel que ambos obtendrían beneficios. Como ella negó a ser socia, sacó una navaja y la amenazó, y la mayor sin llegar finalmente a ningún acuerdo. La fantasía de la Chunga. En la última escena, la Chunga afirma que aquella noche Meche despidió cuando ya era madrugada. Le dijo que fuera, y si no lo deseaba así, pues lo haría y no quería saberlo. También nos habla sobre también otra obra teatral fue Las 1001 noches, que son relatos que surgen uno del otro, es decir, al contarse un cuento surge otro, pero siempre termina en el primero. En el primero se cuenta que el sultán Zayar descubre que que su mujer lo traiciona y lo mata creyendo que todas las mujeres son iguales e infieles, y ordena a su visir a conseguirle una esposa cada día. Alguna de sus hijas cortesanos, y después ordenaría matarla en la mañana. Este terrible designio ha sido por Sherzade, la hija del visir. Ella trama un plan y lo lleva a cabo. Se ofrece como esposa del sultán y la primera noche logra sorprender al rey contándole un cuento. El sultán se entusiasma con el cuento, pero la muchacha le interrumpe el relato antes de que alba y promete el final para la noche siguiente, así durante 1001 noches hasta el final. Ella da luz a 3 hijos y después de 1000 noches y una, el sultán se conmuta la pena y viven felices. Como que se cierra la primera historia de la propia. Ahora voy a hablar sobre poesía. ¿Podrían pasar la diapositiva, por favor? Ya. Estos son 2 ejemplos de los poemas que ha escrito Mario Vargas Llosa. Dice: es tan generosa que cuando hasta cree que me riñe, me hace el mejor de los elogios. Mario, para lo único que sirves es para escribir. Yo creo que hace referencia a su mamá, que una mamá siempre es generosa y siempre te riñe por tu bien. Y tenía mucha razón al decirle que para lo único que él sirve es un escritor, ya que hoy en día es un escritor maravilloso.
El segundo poema dice, la incertidumbre es la margarita de cuyos pétalos nunca se terminan jamás de deshojar. A mí me hace entender que la incertidumbre es una duda, una inquietud que uno jamás termina de saber por completo porque siempre quieres saber más, siempre quieres estudiar más, investigar más. Y eso es todo. Ahora le paso a mi compañera Soraya. Bueno, chicos, en este caso, las principales obras trataré de explicarles un poco de algunas de ellas, ya que Mario Vargas Llosa escribía tanto que prácticamente según la página en la que me informé, trató como algo de 639 obras, libros escritos, así que son un montón. Así. Entonces les explicaré como las principales, algo así. Ahí podrán ver que hay unas cuantas. Cris, ¿podrías pasar la otra? Y ahí hay otras también. He tratado de poner como que las más resaltantes. Y en este caso iniciaré con La ciudad de los perros, que salió en el año 1963 y fue como una de las más famosas en el siglo XX, ¿no? En el tiempo que esta salió. Esa prácticamente se trata de los suplicios o los maltratos que los chicos o los alumnos del Colegio Leoncio Prado tenían que literal tratar de sobrevivir de los maltratos de los militares y todo eso. Y se nota la gran controversia que se marcó hacia los mismos, ya que se quemaron 100 ejemplares en el mismo colegio luego de que salió el libro. Y luego tenemos a El héroe discreto, que salió en el 2013 y fue uno de los más vendidos. Este prácticamente se trata de Felicito Yanaque e Ismael Carrera. Felicito era un empresario de Piura, Ismael era un hombre de negocios, los cuales como prácticamente es son como trabajos algo relacionados, se encuentran y se conocen al investigar un secuestro y luego pasan como diversos sucesos que los llevan a descubrimientos que ni siquiera ellos imaginaban llegar a hacer. Luego tenemos La fiesta del chivo, que salió en el 2000, y se trata de el asesino Rafael Trujillo, que se apodaba el chivo, por eso el título del esto. Era prácticamente ambientado en 1961, si no me equivoco, y también en la República Dominicana, ¿no? En su narración, como que junta el durante y el después del asesinato que se narra ahí, además de entrelazar y combinar 3 ideas, que es el regreso de la Urania Cabral a casa, el último día con vida de Trujillo y la historia de los asesinos. Otra obra sería La conversación en la catedral, que salió en 1969 y fue como que se incluyó en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX. Y prácticamente se trata de... también ese Mario Vargas Llosa dice que le tiene bastante aprecio a esta obra porque dice que es la única novela que salvaría del fuego. Yo supongo diferencia aquí que se refiere a todos los problemas del Perú y todo eso, y es como algo inspiradora o reflexiva en ese aspecto, ya que se trata de que 2 personas se encuentran en un bar llamado La Catedral y hablan de temas. El tema principal del que hablan es en qué momento se jodió el Perú. Luego tenemos también Las travesuras de la niña mala, que salió en el 2006, y se trata de un chico llamado Ricardo, que vive en Lima, peruano, y que su gran sueño es viajar a París y quedarse a vivir ahí. Esa es como su meta, ¿no? Hasta que todo esto se arruina y se daña cuando se encuentra nuevamente con un amor de la adolescencia, que viene a ser una chica inconformista, aventurera, pragmática, inquieta, la cual hace que éste se aleje completamente, ¿no?, de su principal objetivo. Y yo creo también que hago otra inferencia aquí, que es porque supongo que se enamora tanto que olvida y deja todo por ella y algo así. Luego tenemos el sueño de Celta, que salió en el 2010 y ese fue todo un éxito internacional, e incluso fue muy vendido a nivel internacional, como ya dije. Se trata prácticamente
de la vida y todas las aventuras de un cónsul británico llamado Roger Casement, que denuncia los abusos del sistema colonial en el Congo y la Amazonía. Luego tenemos La Casa Verde, que salió en 1966 y ganó el premio Rómulo Gallegos. Y se trata de varias historias, ¿no?, que se entrecruzan y se relacionan entre lo espacial y lo temporal. Esta tiene dos escenarios principales, que es uno en Piura y el otro en la selva, que es prácticamente los lugares donde él vivió. Entonces, por eso también se dice en la biografía, no sé si habrán escuchado, que él narra generalmente, o sea, que en su manera de escribir, él como que va a los lugares que él ha pasado como para obtener más inspiración y hacer más vivencial sus obras. Y por eso ahí menciona los lugares de la selva donde él vivió. Y además en Piura se encontraba el burdel de la Casa Verde, así como el título lo dice. Luego tenemos La tía Julia y el escribidor, que salió en 1977. Y esta combina, se podría decir que es como una semi-autobiografía, ya que está combinando la realidad, tiene algo de realidad y tiene algo de ficción. Y ya que se trata de un chico, de un joven que quiere ser escritor, y además se enamora de su tía política y es como que quiere hacer hasta lo imposible para casarse con ella. Prácticamente eso nos recuerda a la vida o historia de Mario. Además de que en la historia, en esta obra, tiene un amigo que se llama Pedro Camacho, que participa en series de radioteatro y todo eso. Luego tenemos La civilización del espectáculo, que es una de las pocas obras peruanas que no son ficción, algo así, porque en esta se da como un debate, una conversación entre el significado que hoy se le da a la cultura, ¿no?, haciendo que esta prácticamente se banalice por la sociedad contemporánea que nos rodea. Luego también tenemos Los Cachorros, que salió en 1967. Esto se trata de un chico, Cuellar, que es como nuevo en el colegio Champagnat, es de Miraflores, y se hace amigo de Choto, Chingolo, Mañaco y Lalo. Todo era normal como cualquiera, hasta que Judas lo muerde, siendo un perro que lo castra, y luego de eso es como que su vida cambia drásticamente, ya que empieza a hacer todo como para llamar la atención y todo eso. Profesor, cabe mencionar que la mayoría de sus obras son basadas e inspiradas, por decirlo así, en sus experiencias personales. Como ya pudimos observar, ¿no?, muchas tienen como alguna similitud, por decirse así, con su vida y con su biografía, con lo que prácticamente la mayoría de nosotros ya sabemos cómo ha sido. Entonces es bastante relacionada a eso. Gracias. Bien, muchas gracias al grupo. Vamos a ver los pros y contras de lo que han mencionado. Sé que ahorita ya tenemos que ir a otra clase, yo también, pero lo haré brevemente. Una de las cosas que emociona al cerebro es lo novedoso. Cuando yo veo algo común y ordinario, que algo que ya es muy visto, entonces como que ya el cerebro ya lo sabe. Pero cuando tú sorprendes al cerebro con algo nuevo, como que enciende, ¿no? Entonces está atento. Por eso el hecho de que hayan agregado el método de escribir en la exposición me parece ingenioso, porque despierta, ¿no?, la atención. No había visto eso y me agrada que hayan investigado, ¿no? Y Soraya también, que nos habla de las obras como una especie de sinopsis, sus inferencias. Me parece que ha sido una muy buena exposición. Se ha visto el trabajo, y Mayeli también, me agrada que estés trabajando bien y has podido hacer un buen trabajo ahí también, ¿no? A todos los integrantes del grupo, ¿no? A Jennifer, ¿no? A todos los que están, Cristina. Pues no sé, no les voy a hacer ninguna pregunta debido al tiempo, jóvenes, porque ya sabemos que en un momento
En unos minutos tienen que ingresar a otra clase, yo también. Solo recalcar, ¿no? Pues que cuando de repente vemos, ustedes han visto que en la marcha y todo lo que ha habido, Vargas Llosa también ha dado su opinión y muchos lo critican como persona, ¿no? Entonces habría que separar pues el escritor de su vida personal cuando se critica, ustedes ya saben de falacias, ¿no? Como que le acusan, no, pero si estuvo con su prima, con su tía, que hablar de moral, o apoyó a Ollanta, pero eso no tiene nada que ver, simplemente quiso dar su opinión, aparte que ha sido un gran escritor que nos ha dado premio Nobel acá al Perú, ¿no? Un gran orgullo para nosotros. Bueno chicos, me ha gustado su exposición, en realidad la exposición también de Stephen King también está interesante, el de Lice también me parece que le faltó algunas cuestiones, pero sí también. Lo malo es que hay algunos alumnos que no han expuesto y ya no hay tiempo. Yo no sé qué van a hacer, a ver quiénes son. O creo que casi todos los que están presentes han expuesto, ¿no? Solo nomás me preocupa Rey, José Rey que no ha expuesto y Caguana. Bueno, yo no sé qué van a hacer chicos, pero este era hasta hoy. Entonces cerramos la sesión chicos, nos estamos viendo, solo me quedo para que uno de tu grupo me diga los apellidos de, ¿ya? Y les ponga la nota. Por favor, dime los apellidos de tu grupo. Vidales, Pérez, Ya. Alvarado. Si puedes decir en orden alfabético, mejor. Ahí está. Ay, Alvarado. profe. Alvarado. Nieves. Ya, Nieves. Pérez, Falcón. Pérez, ya. ¿Qué más? Falcón, Jennifer Falcón. Ya. Y Vidales. ¿Dije todos? ¿Cuántos le dije, profe? Has dicho 5, creo. Ya sé. Ahí no se noté. A ver, sí, José Rey no ha expuesto, Lian sí expuso ya. Nirvana también ya expuso. Guadalupe, solo falta José Rey. Robin Leandro, Lourdes nunca entra, creo que está retirada. Daniel Chinchay y Piero Caguana. Bueno, esos, no sé, los alumnos, lo siento mucho, pero era hasta hoy. Nos estamos viendo, jóvenes. Nos vemos. Hasta luego. Chao, profe. Chao, cuídense. Chao, profe. profe. Chao. Chao, profesor, gracias.